everybody, how are you doing? Are you full of energy to start the class? I hope so. Okay, let's start. ¿Os acordáis? El otro día os dije que íbamos a empezar el presente, a comentar los casos de presente simple, pero con valor de futuro. Pero me he dado cuenta que me he dejado en el tintero algunos casos especiales que no están dentro de las reglas que os he ido enumerando al hablar de los diferentes futuros y incluso del presente continuo, y quiero dejarlos claros pero fuera de esas reglas porque no los podemos meter en las reglas, y además, sin embargo, son ideas o conceptos que en muchas ocasiones tenemos que expresar en inglés, y si siguiéramos las reglas que os he ido marcando, no sabríamos muy bien cómo decirlos, ¿vale? En primer caso voy a dividirlo en dos partes, y la primera parte es referente al presente continuo, ¿vale? En el presente continuo, ¿os acordáis? Verbo to be y el otro verbo plus ing, ¿vale? Pues imaginaros que yo digo, ¿estás preparado? Estoy esperando a alguien que se está preparando y le digo, ¿estás preparado? Diría, ¿are you ready? Ready es el adjetivo, es estar preparado. ¿Are you ready? ¿Estás preparado? Y la otra persona me contesta, sí, voy. Vamos a ver cómo diríamos ese sí, voy. Si seguimos el razonamiento que os he ido dando hasta ahora, es algo que voy a hacer ahora, luego sería un futuro cercano. Pero para un futuro cercano podríamos utilizar el presente continuo o el near future. Vale, pues en este caso vamos a utilizar el presente continuo, pero yo os dije que para utilizar el presente continuo con valor de futuro teníamos que utilizar una expresión temporal para indicar que estamos refiriéndonos al futuro, ¿verdad? Bueno, pues no hace falta utilizar esa expresión temporal en este caso. Y entonces, ¿cuándo se utiliza el presente continuo en estas circunstancias? Es decir, con valor de futuro, pero sin utilizar expresión temporal. Si os fijáis, estoy diciendo voy, es una acción que voy a hacer enseguida, es decir, cuando yo termino de hablar, pienso hacerla y estoy refiriéndome a algo que implica movimiento, ¿vale? Pues en estos casos, cuando la acción que voy a realizar, la voy a realizar inmediatamente después de hablar o de decir que lo voy a hacer, y cuando implica movimiento voy a utilizar el presente continuo sin expresión temporal que indique el futuro. Entonces, por ejemplo, como diría, voy, es con el verbo come, no diríamos go, no diríamos I'm going, si diríamos I'm coming, sería voy, I'm coming. Are you ready? Yes, I'm coming. Sí, voy. Cuando, por ejemplo, queremos decir me voy a la cama, buenas noches, me voy a la cama, es algo que vas a hacer inmediatamente después de dar las buenas noches. Good night, I'm going to bed. Inmediatamente te vas a la cama. O, por ejemplo, cuando te vas de un sitio, el verbo marcharse es to leave, y entonces dices, adiós, me voy, goodbye, I'm leaving. Vale, entonces estos serían los tres casos que vamos a ver, los tres ejemplos del primer caso. Entonces, para decir me voy, diríamos I'm coming. Para decir me voy a la cama, I'm going to bed. Y para decir me marcho, I'm leaving. Vale, aquí os quiero, ¿por qué cuando digo voy no digo I'm going? Os quiero explicar la diferencia entre come y go en cuando tengáis que utilizar estos verbos.
si hay aquí dos personas y aquí una tercera persona, la que está hablando es una del grupo de dos personas, ¿vale? Si quiere decir la que está aquí junto con otra persona, me voy, es decir, se aleja de ella, dices I'm going to, cuando se está alejando de ella. Sin embargo, si habla a la persona a la que está acercándose por teléfono, por ejemplo, le diría I'm coming. Estoy, cuando la persona se acerca, la dirección es de donde estoy a la otra, utilizo come. Cuando la dirección es de donde estoy a otro sitio y se lo digo a una persona que está conmigo, digo I'm going. Cuando me alejo, I'm going. Y cuando me acerco, I'm coming. Por eso en este caso no diría voy, I'm going, no, I'm coming. ¿Por qué? Porque se lo estoy diciendo a la persona que me está llamando. Are you ready? Yes, I'm coming. Sí, voy. Si estuviera yo con otra persona en la habitación, por ejemplo, entonces le diría I'm going out, me voy fuera, ¿vale? A ella le diría I'm going porque me alejo de ella. Que os quiero explicar es cuando, por ejemplo, decimos, vamos a utilizar el presente continuo también, pero que os voy a poner el ejemplo y me vais a decir, pero eso sería presente simple. Y os diría, sí, de acuerdo, es presente simple, pero es un caso particular. Cuando hablamos de una característica de una persona, pero no una característica de algo que hace, pero no que lo haga siempre o que, por ejemplo, va al trabajo todos los días de 8 a 3, juega al tenis los domingos, o el sol sale por el este, todas esas acciones que utilizaríamos el presente simple porque son acciones habituales. Cuando nos referimos a la característica, de una persona, por ejemplo, una persona que siempre pierde las llaves, es una característica de esa persona, o una persona que siempre está hablando por teléfono, ¿vale? No quiere decir que todos los días hable por teléfono o que todos los días pierda las llaves, no, es como algo que le caracteriza a esa persona y encima lo decimos con un tono un poco negativo, tiene una cierta connotación negativa cuando decimos eso. Siempre estás perdiendo las llaves, siempre estás viendo la televisión, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos un siempre y definimos a continuación algo que caracteriza a una persona pero con una cierta connotación negativa, vamos a utilizar también el presente continuo, aunque no se esté la acción realizando en ese momento y aunque penséis que tenga que ser presente simple. Pero si es una especie de crítica de alguien que como hábito, tiene algo que le caracteriza y que en cierta manera no nos parece bien, vamos a utilizar el presente continuo en estas circunstancias, aunque sea un presente simple por el concepto que os expliqué del presente simple. Por ejemplo, si digo, llego a casa y me dicen, ay, no encuentro las llaves, he perdido las llaves, y le digo, siempre estás perdiendo las llaves. ¿Cómo diría eso? You're always, no pinta. You are always losing your keys. Siempre estás perdiendo. Lose, ya lo sabéis, es el verbo lose, que al añadir ing, la e se transforma en i. Entonces, you're always losing your keys. Siempre estás perdiendo las llaves. Siempre estás hablando por teléfono. Siempre estás viendo la televisión. Siempre estás, no sé, enfadándote. Todas esas cosas que decimos un poquito en plan crítica, utilizaríamos el presente continuo. Vale, el tercer caso que os voy a hablar, de casos particulares, estos que no os he incluido en los tiempos que os he enseñado hasta ahora.
Vamos a hablar ahora vamos a los casos que os voy a poner ahora son referidos a will. El primero, ¿cómo diríamos? Hoy estoy aquí, mañana voy a estar en el trabajo, mañana estaré en el trabajo. O la semana que viene estaré en Londres. Si pensáis en las reglas que os he dado sobre los futuros, si mañana voy a estar en el trabajo es algo que tengo planeado, o sea, que voy a estar en el trabajo, es algo seguro, un futuro cercano. Encima es algo planeado, bueno, sí, no es ni futuro lejano, ni es una predicción, ni es que te ofreces a hacer algo, ninguna de las reglas que os enseñé para el futuro simple con will. Pero ¿qué pasa? Que estamos utilizando el verbo to be. El verbo to be, si lo utilizáramos como presente continuo con valor de futuro, tendríamos que poner being, y aparte que no se utiliza en este sentido, ¿por qué? Porque es un verbo que indica estado, es decir, el verbo ser o estar te dice algo de cómo es o cómo está, como el verbo querer, como el verbo amar, como el verbo odiar. Todos esos verbos que se llaman states quiere decir que indican o se refieren a algo, a un estado de la persona, no se refieren a una acción. Y esos verbos no se pueden utilizar en continuo, ni en presente continuo, ni en presente continuo con valor de futuro. Y tampoco diríamos el near future en estos casos. Entonces, cuando queremos decir que voy a estar en un sitio, en un futuro cercano o lejano, me da igual, aunque lo tenga planeado, aunque sea algo concretado, me da igual, voy a utilizar el will. Entonces, mañana estaré en el trabajo, llámame ahí, sería I'll be at work tomorrow, call me there. O la semana que viene estaré en Londres, next week I'll be in London. Entonces, este sería el primer caso con el will. Entonces hemos dicho que mañana estaré en el trabajo, I'll be at work tomorrow. La semana que viene estaré en Londres, I'll be in London next week. Vale, este sería el primer caso con will. El segundo. ¿Cómo creéis que puedo decir? Es para expresar cuando estás un poco enfadada o cuando estás dando una especie de órdenes. Por ejemplo, ¿queréis callaros? O vas a hacerlo ahora mismo, lo harás ahora mismo. Ese tipo de órdenes así, pero cuando estás enfadada. Pues en estos casos también utilizas el will. Will you be quiet? O lo harás ahora mismo. You'll do it this minute. En esos casos también vamos a utilizar el will. Will you be quiet? To be quiet es estar callado. You'll do it this minute. Entonces, en este caso son órdenes que das, pero en momentos, no órdenes sino en momentos en que estás queriendo expresar algo que quieres que haga alguien, pero con cierto enfado. El tercero, que algo va a pasar, pero porque es algo certero. No nos basamos en ninguna predicción, sino algo certero, científico, o porque se ha demostrado en la vida diaria, se demuestra que algo que ocurre así. También vamos a utilizar el will. Os pongo un ejemplo para que lo veáis. Por ejemplo, si decimos, es de madera, flotará. Las cosas de madera flotan, ¿verdad? Entonces, el flotará
no es una predicción tampoco, es un hecho que va a flotar, pero como todavía no está flotando, tenemos que utilizar el futuro. Es decir, cuando son verdades, o sea, sabemos que algo que es verdad, que va a ocurrir, pero utilizamos el futuro. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no está ocurriendo, pero va a ocurrir seguro porque lo sabemos. No por predicción, sino por hecho científico de la vida, ¿vale? Hemos hecho un juguete de madera y le decimos a nuestro hijo, está hecho de madera, flotará, lo vamos a probar en un río, ¿vale? Entonces diríamos, it's made of wood, it will float, ¿vale? Entonces en este caso sería, it's made of wood. Está hecho de madera, flotará. It'll float. ¿Vale? O los motores, engines, las máquinas. Won't, la contracción de will y not es won't. Won't run, no funcionará, no funcionarán, run es se moverán. Without, sin lubricants. Vale, estas son afirmaciones de algo que va a pasar en el futuro, pero certeras porque es conocimientos que sabemos, cosas que sabemos de la vida. Vale, nos faltan dos. El siguiente caso os vais a decir, jolines, no lo he visto nunca. Pues sí se ve, y de todas formas, por si acaso lo veis, pues que sepáis que es correcto. Es utilizar el will, pero en el caso de hablar de características o hábitos de personas. Por ejemplo, si queremos decir que ella escucha música en su habitación durante horas, sola, diréis presente simple porque es una acción habitual de ella y que es un hábito de ella, perfecto, pero también lo podéis encontrar con el will, ¿vale? Es el mismo significado, pero no son... ella va a trabajar, ella va a clase de 8 a 5, ella va a trabajar todos los lunes, ella va a jugar al tenis una vez a la semana. No, son cosas que caracterizan a la persona cuando se utiliza el will, no para actividades de su vida. ¿Entendéis? No, son características de una persona. Por ejemplo, yo a menudo tomo una galleta en el desayuno, es una característica mía. Pues puedo utilizar tanto el presente simple como el will en ambos casos. Entonces, por ejemplo, si quiero decir ella escucha música sola en su habitación durante horas, con will podría poner she. Hago la contracción, she will listen to music. Listen, escuchar, y siempre listen to. She'll listen to music alone, sola, en su habitación, in her room, for hours. Ella escucha música en su habitación sola durante horas. Utilizamos el will con valor de presente simple y es correcto. Y también podemos hacer esta misma composición sin contraer cuando es algo que nos molesta de una persona, un hábito o una característica de una persona que nos molesta. Y lo que hacemos es poner el acento en el will para indicar que nos está molestando. Por ejemplo, si dijéramos, él se peina en la mesa aunque sabe que me molesta. Peinarse es comb his hair. Él se peina en la mesa aunque sabe que me molesta. Entonces, estresamos el will para expresar esta idea. Sería, y no contraemos, sería he will, y estresaríamos el will.
He will comb his hair. En la mesa, at the table, aunque, even though, he knows I don't like it. Esta sería unida. Entonces diríamos, he will comb his hair at the table even though he knows I don't like it. Él se peina en la mesa aunque sabe que no me gusta. Entonces es una crítica hacia él. ¿De acuerdo? Y en este caso no contraemos el he y el will, cuando es una característica de una persona que nos molesta. Y por último, 1, 2, 3, 4, el quinto caso que vamos a utilizar el will es cuando hacemos una suposición de algo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, estamos esperando a alguien, no viene, se está haciendo tarde y podemos decir, es un viernes, los viernes hay mucho tráfico, y podemos decir, estará todavía en la carretera. Es algo que está ocurriendo en el presente, ¿verdad? Estamos suponiendo que está en la carretera ahora. Pues aunque esté ocurriendo en el presente, al ser una suposición, utilizamos el will. Entonces, ¿cómo diríamos? Diríamos, estará todavía en la carretera. She will, aquí sí que contraemos, todavía se dice still be on the highway. Still be on the highway, quiere decir, estará todavía en la carretera, es decir, sería el último caso en el cual estamos hablando de una suposición de algo que está ocurriendo ahora, pero no utilizamos presente continuo, utilizamos el will. Vale, pues ya he terminado con los casos particulares de los tiempos que os he hablado hasta ahora. Un poquito liosos, pero se utilizan diariamente estas ideas que queremos expresar. Luego es necesario que los sepáis. Hacemos un recuento, es el presente continuo cuando utilizamos verbos de movimiento y queremos expresar algo que vamos a hacer en el momento, a continuación justo de terminar de hablar, con I'm coming, voy, I'm going to bed, me voy a la cama, I'm leaving, me voy, me marcho. El presente continuo, cuando expresamos algo que nos molesta de alguien, que es una característica de esa persona que se repite, entonces utiliza con always, siempre, y el presente continuo, siempre estás perdiendo las llaves, you're always losing your keys. Esto sería para el presente continuo. Y ahora con el will, cuando queremos hablar de algo, de dónde vamos a estar en el futuro, ya sea cercano o lejano, utilizamos el will, porque be no se puede poner en continuo, no es un verbo de acción, es un verbo de estado y no se puede poner en continuo. Segundo caso con will, cuando queremos enfadarnos con alguien o ordenar algo, ¿queréis callaros? Will you be quiet, please? O lo harás ahora mismo. You'll do it this minute. El tercer caso, cuando queremos hablar de algo que va a ocurrir pero que es certero, es una verdad. Esto está hecho de madera, flotará, it's made of wood, it will float. El cuarto caso, cuando hablamos de hábitos,
pero que caracterizan a una persona, no de cosas que hace, sino características. Ella escucha música durante horas en su habitación, yo como una galleta en el desayuno. I'll often eat biscuit for breakfast. And en este mismo caso, cuando nos molesta esa característica y entonces no contraemos y acentuamos el well. Y el último caso es cuando hacemos una suposición de algo que está ocurriendo ahora, pero al ser una suposición utilizamos el futuro simple. Bueno, la clase ha terminado, ha sido un poquito larga. Espero que os haya quedado claro los ejemplos, los pondré todos en los deberes y así podréis practicar y aseguraros de que lo habéis entendido todo. Muchas gracias por verme, un saludo a todos y hasta la próxima semana. Adiós.